¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una mañana más de frío, podemos decir, pero una mañana soleada aquí en Marbella, así que perfecta para disfrutar pues de la ciudad, de un poco el ambiente que tenemos e incluso también, por ejemplo, si quieren hacer deporte, pues pueden disfrutar, por ejemplo, del golf. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro primer tema de la mañana va a ir sobre eso, va a ir sobre golf. Pero nosotros que comenzamos este jueves 26 de enero, como siempre, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles mucho que estén ahí, que nosotros encantados de acompañarles, de informarles y de entretenerles a lo largo de estas 2 horas y media de televisión. Como decíamos, vamos a empezar hablando de golf porque, recuerden, la semana pasada era Fitur y se habló mucho de golf. Y yo tengo aquí, por ejemplo, una serie de titulares de noticias donde dice, por ejemplo, Andalucía tira de golf y el lujo para comenzar la promoción en Estados Unidos. También tenemos golf y lujo, la oferta de Andalucía para recuperar al turista norteamericano. También Andalucía centra en los segmentos de golf y el lujo el comienzo de la temporada, por decir, o del año 2023. Y además, en el caso de Marbella, pues tenemos una doble cita. Por un lado, especialmente el Open de España, que es un circuito, es una prueba del circuito europeo, que es la prueba final, que es ya un clásico, porque las jugadoras también lo desean y quieren cerrar la temporada allá por el mes de noviembre aquí en Marbella, por aquello del buen tiempo que hay, y luego, sobre todo, el gran espectáculo que vamos a tener, y estamos hablando en todo momento del golf femenino, de la Solheim Cup, que se va a celebrar en Casares, pero que, como decíamos, Marbella va a ser también uno de sus epicentros y va a tener gran protagonismo en este 2023. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, al cual ya lo tenemos a través de la videollamada y le vamos a dar los buenos días. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Enrique. Bueno, como decíamos, venimos de Fitur la pasada semana y aunque es una feria turística, el golf ha tenido mucho protagonismo, sobre todo en este 2023, por la más que conocida Solheim Cup, que ya incluso ya aparecen datos de que se están sobrepasando positivamente las previsiones iniciales. O sea, quiere decir que el impacto tanto mediático como económico va a ser considerable para toda la Costa del Sol. Sí, bueno, el impacto económico ya se ha realizado, porque lo que estamos aprendiendo es que por la llamada de esa Solheim Cup estamos recibiendo más turistas que están viniendo a conocer el campo, que están viniendo a conocer la Costa del Sol, Marbella, jugar, bueno, y eso ya es una realidad. Además, efectivamente, estamos llegando, bueno, que contaban 45.000 entradas vendidas ya para la Solheim Cup de septiembre, probablemente llegaremos a las 70.000, esperemos, vamos, sería colgar el cartel de todo vendido, que casi con seguridad lo vamos a conseguir. Y bueno, y sobre todo el legado que nos deja después, porque al final, igual que Valderrama y la Ryder Cup del 97, pues fue un revulsivo para la Costa del Sol y para Andalucía, pues lo va a ser también esta Solheim Cup. Tiene que durar durante muchos años esta estela que va dejando. Es que hay que recordar que es un hito histórico en cuanto a organización, que esta prueba se celebre en nuestro país. Ya no digo a nivel local, digo ya a nivel nacional, es un hito histórico. Sí, nunca se había celebrado una Solheim Cup en España. Hemos estado luchando por ella muchos años, en muchas ocasiones. Andalucía, bueno, y Murcia también estuvo a la manga en un momento determinado, peleando por conseguirla, pero hasta este 2023, bueno, hasta el 2020 que conseguimos que nos la adjudicasen, pues no lo habíamos tenido nunca en España. Y efectivamente es un... Bueno, hay que decir que en esta edición de Fitur, Marbella apostó mucho dentro de su promoción por la organización de eventos deportivos y donde el golf ha tenido especial protagonismo. El golf femenino, porque hay que recordar que Marbella está siendo sede del Open de España, si no me equivoco más, el dato creo que lo tenía, bueno... No me quiero equivocar en el dato, pero estamos hablando ya de varios años ya, y no hablo de 3 de 4, hablo de más, que Marbella está siendo la final de este circuito europeo y además, en la opinión incluso de las propias jugadoras, es la prueba más especial, la más deseada, por aquello de poder jugar en unas condiciones óptimas en un mes de noviembre, que nadie se lo puede prever, jugar a pleno sol, jugar con buen clima en esos meses.
Sí, salvo un año que nos llovió, es verdad que enseñar finales de noviembre, principios de diciembre, la Costa del Sol jugando en manga corta, pues a las jugadoras les encanta y a nosotros nos encanta enseñarlo porque el resto del mundo ve que aquí se juega al golf en unas condiciones muy distintas a como se juega en su tierra. Ujú. Bueno, como decíamos, 2023 va a ser un año muy especial para el sector del golf aquí en Andalucía y especialmente hablamos de toda la Costa del Sol. Claro, siempre se habla mucho del turista de golf, pero la organización de este tipo de eventos va a suponer dar un paso más en cuanto a la calidad, a los servicios, un poco en general a todo lo que va a tener alrededor la industria del golf. Bueno, siempre cuando te preparas para un evento así es una motivación especial que no se paga con dinero, se paga con eso, con tener las ganas y la ilusión de que todo salga bien. Y eso los profesionales de la industria del golf lo conocen bien. Hemos hecho muchas competiciones internacionales aquí en la Costa del Sol. Las seguimos haciendo, como tú bien dices, el Open de España pues viene realizándose muchos años ya y esperemos que siga así porque queremos ser el centro del golf femenino mundial. Y por supuesto que sí, por supuesto que eso no solo deja para el turista, sino que deja para todos los demás un pozo de calidad que perdura en el tiempo. Uh-huh. En cuanto a los equipamientos, ¿cómo se encuentra Andalucía? Claro, nosotros vemos un poco nuestra visión más cercana, y es que aquí en nuestra zona tenemos una buena oferta de campos de golf, pero a nivel autonómico, ¿cómo nos encontramos? Bueno, no estamos mal. En nivel de campos de golf, Andalucía es el número uno en España. Tenemos más de 100 campos y somos, bueno, efectivamente en particular la Costa del Sol, pero bueno, en general toda Andalucía somos la concentración de campos de golf más importante de toda Europa continental. O sea que la verdad es que mal no estamos y con campos de muchísima calidad. Por lo tanto, en una buena posición, me imagino. Claro, cuando la Junta de Andalucía y sobre todo el consejero de Turismo está poniendo o está un poco cimentando la oferta turística en el golf, quiere decir que hay mucha confianza y muchas esperanzas depositadas en esta industria. Bueno, no solo mucha confianza, sino además efectivamente muchas esperanzas porque date cuenta que el turista de golf es un turista especialmente bueno, porque no es un rico, no es no, se dice siempre que el golfista es una persona con mucho dinero, no es así, es clase media, pero es clase media con un poder adquisitivo un poquito más elevado y con más ganas de gastar que el turista normal. Y es verdad que a través del golf y a través de la Solheim Cup vamos a ser capaces de recuperar un poquito ese mercado americano que teníamos olvidado y a ser posible traer también un poquito de mercado asiático. A ver si somos capaces de... Porque el golf femenino se ve mucho en Asia. Claro, es que a veces quizás nos cuesta entender la visibilidad que puede tener un evento como la Solheim Cup, pero es un evento que pueden ver cuántas personas en el mundo, cuántos millones de personas, vamos a hablar ya en cifras de millones. Pues mira, es una barbaridad. Ayer hacíamos una presentación de la Solheim Cup en Málaga y los organizadores de la Solheim hablaban de casi 600 millones de hogares, son los que van a ver la Solheim Cup en directo. O sea, lo que van a ver Marbella y Casares y Benavís y la Costa del Sol y Andalucía va a ser, y eso ya, y con sol y con buen tiempo. Y el Open de España femenino igual, también se ve, no tanto, porque evidentemente la Solheim Cup es un evento excepcional, pero sí que es verdad que el Open de España femenino, que es la final del circuito europeo femenino, también se ve en muchísimos hogares. Y estamos hablando de eso de millones, vamos, de 600 millones de hogares, es tremendo. Y sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo mucho todavía que se sigue hablando de la Ryder Cup en Valderrama y que mucha gente, a jugadores, deciden a lo mejor quieren ir allí simplemente por el hecho de que allí se jugó la Ryder Cup, jugar en ese campo. ¿Es algo que también se traslada a la Solheim Cup? Por supuesto que sí, además tiene un componente adicional que ha nacido con el tiempo, ¿no? Es que ahora el decisor del viaje de golf, antes era mucho el grupo de amigos de hombres, y ahora no, ahora son viajes mucho más familiares en el que la decisión la adopta en gran medida la mujer de la familia. Y eso en la Solheim Cup ayuda muchísimo. Date cuenta que es el evento que más mujeres ven, porque estamos hablando de que el número de entradas que se venden es el 49% son mujeres.
Y eso es impensable. En un evento deportivo es impensable que prácticamente la mitad de los espectadores sean mujeres. Y ya te digo, claro que vamos a tener ese efecto Ryder Cup de Valderrama, lo vamos a tener en el efecto Solheim Cup de Finca Cortesín, con total seguridad. Por lo tanto, hablamos de los beneficios que va a tener, que no se van a concentrar en el año 2023, sino podemos decir que van a tener beneficios a largo tiempo. Correcto, es una anécdota. Lo que tú vayas a ganar, lo que va a ganar la Costa del Sol y Marbella y en esa semana de Solheim Cup es una anécdota comparado con lo que vamos a ganar a lo largo de los años. Decimos, hace 25 años ahora que se hizo la Ryder Cup de Valderrama y todavía vivimos de ese evento. O sea, todavía hay gente que viene a viajar a la Costa del Sol porque, bueno, porque está Valderrama. Unos jugarán Valderrama y otros campos, otros ni siquiera se podrán permitir jugar Valderrama, pero bueno, estará en una zona que han visto en televisión, que han visto el sol y que han visto que la calidad de los campos es fantástica. Y exactamente lo mismo pasa con la Solheim Cup. Unos vendrán a jugar Finca Cortesín y otros vendrán a jugar otros campos porque Finca Cortesín será, bueno, pues a lo mejor es caro para ellos, pero ya te digo, con total seguridad tiene un efecto a largo plazo. Bueno, además recuerdo que también en Fitur, precisamente hablando de Cortesín, se hablaba que era uno de los campos que había también adaptado medidas para ser sostenible medioambientalmente hablando en cuanto al uso, por ejemplo, de agua reciclada para el riego. Claro, eso es que es otro, como diría yo, otra leyenda negra del golf, y es que la gente piensa que no es sostenible y el golf en general es muy sostenible, y en particular en Andalucía y en la Costa del Sol más aún. Nosotros todos los campos a los que le llega agua regenerada, pues esos son regados exclusivamente con agua regenerada. Estamos hablando de aproximadamente el 75% de los campos de golf de Andalucía. Y no llega al 100% porque no tenemos conducciones para llegar a ese 100%, pero es perfectamente sostenible y Finca Cortesín es en particular, bueno, pues el adalid de esa sostenibilidad, ¿no? Finca Cortesín es el primer campo que ha obtenido el sello de calidad de Acosol, porque está garantizado que llega al 100% con agua reciclada y además con un comportamiento con los fitosanitarios muy, muy, muy sostenible. Bueno, pues como decíamos, eso también habla especialmente en esta época que vivimos con cada vez menos precipitaciones, menos reservas y en algunas zonas de la provincia de Málaga incluso con problemas, especialmente en el tema del riego de cultivos. Sí, podemos decir que en ese sentido el golf, por lo menos, no le va a costar en esas reservas hídricas al riego ni al consumo, porque es agua reciclada y por lo tanto agua que se aprovecha, pero que no lo quitamos de recursos para la población en general. Correcto, no solo eso, sino que es que además, por el hecho de que existan los campos de golf con una rentabilidad muy elevada, obviamente por cota de agua, pues te permite hacer conducciones que después van a revertir a manera de impuestos que pagan los campos de golf, ¿no? Va a revertir para poder construir precisamente las tuberías, algo que quizás con la agricultura, o sea, bueno, depende de alguna agricultura que sea de especial valor económico, pero es algo que es muy difícil que se pueda pagar. Mientras que con el golf se consigue. Bueno, como decíamos, queríamos aprovechar al hilo de esa edición de Fitur, que el golf ha tenido protagonismo. Ya es muy habitual que yo creo que la gente ya, el tema del turista de golf ya es algo que le suena mucho, pero ya no estamos hablando de aquellos que vienen de vacaciones y vienen o eligen nuestra zona por los campos de golf, sino hablamos ya de organización de grandes eventos. Está demostrado ya y creo que la experiencia habla de el torneo europeo femenino con el Open de España, que yo no sé si otros destinos, otras comunidades están como esperando la oportunidad de poder tomar el testigo porque ven que Andalucía no lo suelta y menos Marbella. Bueno, es que no deberíamos soltarlo. Es verdad que hay otras comunidades que están tratando de competir con Andalucía y con la Costa del Sol en ser un destino líder de golf. Pero primero que es muy difícil porque somos muy buenos. Me encanta decirlo, somos el número 1 mundial en turista internacional de golf y queremos seguir siéndolo. Y por eso, para eso tenemos que seguir apostando por este tipo de eventos. O sea, nos tienen que seguir viendo. Y ya no estamos hablando de competir con otras comunidades autónomas como sea la comunidad murciana o Valencia o Canarias o Mallorca, sino competir con Portugal, por ejemplo, que es el segundo destino internacional de golf.
y están deseando quitarnos estos grandes eventos como la Solheim Cup, y nosotros tenemos que mantenerlos porque tenemos que seguir en el foco y en la mente del golfista. Bueno, entonces entiendo que para todos los que estáis involucrados en el golf, me refiero a nivel de federación, tanto la española como la andaluza, esta Solheim Cup es un reto organizativo para vosotros, por lo que supone y lo que va a traer para nuestro país y especialmente para una zona como es la Costa del Sol. Bueno, por supuesto, es verdad que la Solheim Cup organiza una empresa, Deporte y Business, que son los que han conseguido unir las voluntades y los esfuerzos económicos de muchas instituciones. Por supuesto, la Federación Española, la Federación Andaluza, pero también el Turismo Costa del Sol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Benavís, el Ayuntamiento de Casares, y muchas voluntades políticas distintas, porque es de que estamos hablando de colores políticos muy, muy, muy distintos. Yo diría que casi que todos los colores políticos que hay en España se han unido para hacer un evento como este, y eso ha sido Deporte y Business el que tiene que coordinar todo eso. Bueno, pues Pablo Mansilla, como decíamos, presidente de la Federación Andaluza de Golf. Como decíamos, al hilo de Fitur, la importancia una vez más del golf, de lo que también se traduce en números, en cifras, en impacto, un evento de la magnitud de la Solheim Cup, que todavía hay alguien que todavía no sepa lo que es la Solheim Cup, la Ryder Cup, que es el torneo entre Europa y Estados Unidos masculino, pues es lo mismo, pero en chicas, en femenino. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por estar con nosotros un ratito y suerte para este 2023, que la vamos a necesitar. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Suerte para todos. Eso es, y sobre todo lo beneficioso que va a ser esa Solheim Cup y sobre todo que se va a ver prácticamente en todo el mundo. Bueno, pues nosotros que ahora vamos a aprovechar para repasar rápidamente, pues como siempre hacemos un vistazo al tiempo. Hoy tenemos cielos poco nubosos aumentando a nubosos durante la tarde, temperaturas con algunos cambios, heladas en el interior de la provincia y vientos del noroeste. Hoy en Marbella 7 grados de mínima, 17 de máxima. Miramos la planificación que nos da la EMET para esta semana aquí en Marbella, donde vamos viendo ya que para mañana pues el sol va a predominar sin presencia de nubes, con temperaturas de 16 de máxima, 8 de mínima, algo que se va a mantener más o menos igual el fin de semana, aunque el domingo, en la segunda mitad del día, aparece la posibilidad de algo de lluvia, una previsión que podría estar también para la jornada del lunes. Pero bueno, todavía eso queda. Todavía queda. Hoy es jueves y veremos a ver cómo viene mañana el fin de semana ya. Vamos con la luz, donde hoy tenemos el precio medio a 13 céntimos. Ha bajado un poquito con respecto al día de ayer. A esta hora se paga a 16. A partir de las 2 de la tarde el precio bajará a 10 céntimos, que se mantendrá así prácticamente hasta las 4 de la tarde, que estará a 11, y luego a las 5 a 13 céntimos. Lo más caro está desde las 6 hasta las 10 de la noche, donde irá desde los 18 céntimos inicial hasta los 21, que será entre las 7 y las 9 de la noche. En cuanto a la gasolina, ya saben, a 1,63 tenemos hoy el litro de gasoil. Hoy voy a empezar por ahí. El gasoil está a 1,63 y a 1,63,9, lo más económico, y a partir de ahí vamos a 1,69, 1,75, 1,76 y 1,77, 1,78, 1,80, 1,84, 1,85, 1,86, y el precio que el más caro sigue estando a 1,88. Mientras que la gasolina 95... Vamos a ver hoy cómo la vamos a tener en este caso, porque, a ver, bueno, si me dejan a mí lo cambio ahora, pero bueno. Pues la gasolina 95, no sé si voy a poder darle la referencia porque ahora mismo no me está dejando el ordenador. A ver si me dejan por aquí, que yo lo cambie ahora mismo. Venga, que ya creo que voy a poder hacer el cambio aquí. Efectivamente, ya lo tengo yo cambiado. Así que la gasolina 95 lo tenemos lo más económico a 1,59, a 1,60 y a 1,62. Y a partir de ahí 1,68, 1,70, 1,72. Y el precio que vamos viendo, zona media, de 1,73 a 1,75. Y luego nos metemos en 1,77...
para llegar hasta 1,86 €, que es el precio más alto. Me voy también con la situación del tráfico, que vamos a actualizar la página, donde vemos que afortunadamente no tenemos ningún aviso de problemas de circulación por nuestra zona, así que se puede de momento pues transitar con normalidad tanto en los accesos a Marbella, San Pedro de Alcántara, como también hacia Málaga capital. En cuanto al valor económico del Euribor, hoy está en 3,35, que vuelve a subir de cara sobre todo a la previsión para este mes de enero, que de momento se mantiene en 3,32. No parece que vaya a cambiar mucho de aquí a que termine el mes, pero ya saben, será el valor de referencia para los que les toque revisar en este mes de enero, o en el mes de febrero, mejor dicho, las hipotecas. Vamos con el Diario Sur, donde comienza con una fotografía que habla de lo que ayer les comentábamos, del cambio de entrenador en el Málaga. Llega Sergio Pellicer. El Málaga se aferra a Pellicer. Muñoz optó por el relevo, el cuarto en un año, tras las dudas que transmitía el técnico y la inercia negativa. Con la fotografía de los primeros planos de Pepe Mel, que se marcha, y de Sergio Pellicer, que vuelve de nuevo al conjunto malaguista. La principal noticia tiene que ver con el suceso trágico que ocurría ayer tarde en Algeciras. Un presunto yihadista mata a un sacristán y hiere a un cura en 2 iglesias en Algeciras. Un marroquí de 25 años irrumpe armado y agresivo en los templos donde las 2 víctimas le habían recriminado su actitud. Además de esto, también Urbanismo licitará una parcela que atrae a WeThink Center para su proyecto, el WeThink Center, mientras que en forma más breve trae otros asuntos, como por ejemplo Izquierda Unida recupera la alcaldía de Casabermeja tras la moción pactada con el Partido Popular. En cuanto a La Opinión de Málaga, también el mismo asunto en su portada. Matan a un sacristán en un presunto ataque yihadista en Algeciras. El Málaga cambia a Pepe Mel por Sergio Pellicer, y luego también el estreno de una serie de Netflix que se ha grabado en Málaga, La chica de nieve. El Cine Albéniz acogió ayer la premier de la serie de Netflix basada en la novela del malagueño Javier Castillo, con la asistencia de sus protagonistas. Además, la malagueña Sara, de 5 años, recibe con éxito un trasplante de hígado en el Reina Sofía, y además acuerdo del servicio del este caso del Sindicato de Médicos de Andalucía con el Servicio Andaluz de Salud para desconvocar la huelga de sanidad. Vamos con el diario Málaga Hoy, que también repite ese titular. Un yihadista mata a un sacristán y hiere grave a un cura en Algeciras. Un marroquí ataca a los religiosos con un machete en una iglesia y una capilla. Diego Valencia muere al enfrentarse al agresor, que le hirió en cuello y abdomen. También el párroco de San Isidro, Antonio Rodríguez, estable tras ser operado. Vamos también con la fotografía, que es precisamente de este suceso, con la que abre hoy el diario Málaga Hoy, y también con ese cambio de técnico en el Málaga Club de Fútbol. Pellicer, quinto entrenador del Málaga en un año. El club, a la desesperada, juega la última carta para evitar el descenso, y compromiso para arreglar los patios del Colegio de La Palmilla. Son, como decíamos, en este caso los asuntos que hoy trae la prensa en cuanto a de tirada provincial. Ya ven que se repiten mucho. El suceso de Algeciras prácticamente va a ser portada en toda la prensa y en los informativos. Bueno, como decíamos, son lo que traemos hoy a la apertura de este informativo. Nosotros a esta parte de nuestro programa, que nosotros vamos también a contarles que ayer, recuerden que tuvimos a Israel Olivera, periodista, escritor, que participó en la segunda edición de La Palabra Contada, que se celebró en la Biblioteca Fernando Alcalá. Nosotros que estuvimos también allí por la tarde para ver cómo fue ese acto, ese encuentro de aficionados a la literatura que comparten algunos de los versos, o en este caso de las estrofas de aquellos libros, pues que les han llegado de forma especial y quieren compartir con todos los asistentes.
estoy sorprendida porque hay mucha gente, muchas caras conocidas y todos coinciden en eso, en ser amante de la literatura, amante de los libros. Yo es que aquí me siento como en casa. Pues la verdad es que es una grata sorpresa, porque es cierto que con el frío que hace y con estos tiempos que estamos teniendo, uno estaría casi que más a gusto en casa. Sin embargo, esa capacidad de movilización y de que la gente venga a pasar este ratito en compañía y leyendo y aprendiendo unos de otros, la verdad es que es bastante agradable la sorpresa. ¿Qué tenemos? Pues mira, aquí tengo la lista, bueno, van a ser 5. He querido que fuesen menos para que tuviesen más tiempo, no solo para leer, sino para entablar un diálogo conmigo, para que nos cuenten por qué ese libro, por qué esa lectura, qué les une a ese autor, a ese libro, que nos hablen un poco de ello a través de su lectura. Van a estar Andrés García Baena, el editor, una colega tuya, nuestra, Bárbara Sánchez, periodista, como te dije antes, Francisco de Asís López, el archivero municipal, la doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura, también colega nuestro en su día, Lidia Rodríguez, y finalmente otro periodista, Israel Olivera, que además escribe. Así que creo que es un plantel bastante bueno. Y luego abrimos el turno de palabra libre por si alguien quiere interpelarnos, quiere hablar, quiere comentar, incluso si quiere leer, porque fíjate tú el plantel de buena obra que tenemos aquí. Yo he elegido El Principito. Sí, es la primera vez que me lo leí era pequeña, me lo leí por mi padre, que fue él el que me habló de ese libro, y ya luego conforme iba creciendo ya lo he leído otras veces y cada vez que lo leo siempre le saco alguna cosilla nueva. Además muchas veces me gusta leerlo porque los distintos personajes no encuentran muchas veces parecido con personas de la vida diaria y aprendes un poco a relativizar esas personas, ¿no? Dices, bueno, mira, al final como en El Principito se lleva un poco al extremo y se lleva a ese exceso, ¿no?, de lo que representan esas personas, y luego tú lo ves y dices, mira, me sirve, no es tanto. Bueno, pues de la palabra contada nos vamos ahora al carnaval, porque a esta hora, ahora mismo en directo, se va a presentar y van a conocer todos ustedes, ahora mismo en directo, el cartel anunciador de esta próxima edición del Carnaval de Marbella. Así que nos vamos hasta la puerta del Ayuntamiento para ver in situ y en directo ese nuevo cartel. Ya veis la fecha. Antonio, que es el autor del cartel de este carnaval, gracias a Dios, un carnaval que llega con total normalidad. Se ha inspirado un poquito hacia en el monumento a la libertad de expresión. Qué bonito, de la Avenida del Mar, sí. Ahora, bueno, ya habéis visto que el Carnaval de Marbella comienza el día 18 de febrero hasta el día 26, donde tendremos, pues, la semana que viene contaremos ya la programación completa. La verdad es que un montón de actividades, llegamos a un carnaval totalmente ya normal y real como siempre. Hemos intentado centrarnos en las mejores actividades, en lo que verdaderamente es donde hay mucha participación, mucha calle. Este año no tendremos el teatro porque está con una pequeña reforma, haremos la presentación en el Palacio de Congreso y lo demás, como hablamos con la Asociación Cultural Carnavalesca, pues, y viendo el éxito del año pasado de ese carnaval de calle, pues hemos enfocado mucho este año el carnaval en la calle, que es lo que al final le gusta a todo el mundo. Mucha calle. El cartel, ya veis, está me imagino que ahora lo contará Antonio, está hacia el monumento de la libertad de expresión, que yo creo que nunca mejor dicho vinculado con el carnaval, que tenemos estos directores que escriben tanto, y la libertad de expresión no puede estar más vinculada que con nuestros monumentos. Así que yo, gracias, es la primera vez que la Delegación de Fiesta tiene un cartel dirigido a este monumento, y la verdad que ha habido una participación tremenda, casi 100 carteles, de los cuales se seleccionaron 10. Habéis visto que se han colgado en internet.
La gente ha votado, casi 1000 personas han votado el cartel y ha sido con mucha diferencia, pero con mucha diferencia el ganador. Después te lo contaremos, que a nosotros nos han mandado desde el departamento del ayuntamiento, es el más votado con mucha diferencia. La verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Espero que a todo el mundo y también le guste y que atraiga lo que queremos nosotros, a esa gente, a todo el pueblo a la calle. Curro, presidente de la asociación. No, nada, decir que este año con tanta participación tenemos la suerte de que Antonio de Benalmádena, que en definitiva es malagueño, porque después de presentarse carteles de toda España y en fin, que todos los años tiene una gran acogida, pensamos que, o nos gusta, que sea alguien próximo a nosotros este año. De Marbella hay participantes, no han tenido tanta suerte, pero bueno, estamos contentos porque es malagueño al fin y al cabo, ¿no? Y es un cartel precioso. Antonio, ¿nos cuenta un poquito? Bueno. Pues yo he salido un poco de las técnicas convencionales porque siempre pinto con óleo, entonces quiero hacer un cartel con gráficos y lo que quiero plasmar ha sido la libertad de expresión de forma que he utilizado la escultura y he ubicado en ella una capitana que sujeta una javega. Es una leyenda porque la javega protegía a los pescadores y de alguna forma Marbella está muy ligada a los pescadores. Entonces por eso el ojo fenicio protege como a esos pescadores que se involucran en el mar y de alguna forma dentro de la libertad de expresión se ubica una ballena, el ojo como que es como el símbolo de protección también y como que rechaza al propio ojo fenicio. Y de alguna forma la capitana como el género de la mujer, como algo muy potente y muy importante que debemos tener presente en nuestros días. Y es el cartel carnaval que estoy muy contento de que haya sido el ganador y el elegido. Antonio, ¿tú eres aficionado a los carnavales? Sí, normalmente me gusta mucho el carnaval. De hecho, de las temáticas de las categorías es como la más que más siempre he llevado y me he disfrazado, como que siempre es como la temática y lo que más me gusta disfrazarme y llevarlo a cabo. Oye, ¿te has presentado otros concursos también promovidos por instituciones públicas de este tipo para ferias, para carnavales? He sido ganador de otros premios de carnaval de carteles como de Benalmádena en 2015, 2020, pero nunca he salido, por ejemplo, a otros municipios, otros sitios como Marbella y haber sido la primera que participe y haber sido ganador ha sido como algo que me ha quedado mucha importancia. ¿Y tú eres artista o algo o simplemente pintas por afición? Sí, soy un egresado de Bellas Artes actualmente y ahora estoy haciendo el máster de producción y me gustaría seguir con mi carrera artística en un futuro. ¿Tu apellido no lo puedes decir? Sí, Jiménez Pérez, Antonio Jiménez. Bueno, Antonio, te vamos a dar un detallito que te quede este primero fuera de tu ciudad, te quede grabado. Que no sea el último tampoco. Exacto, eso es muy importante, ¿vale? Ahora empezamos, ¿verdad? Pronto ya vamos a publicar las fechas. Pues ahí han tenido la oportunidad de ver in situ la presentación del nuevo cartel del carnaval, del que va a anunciar las fiestas de carnaval de aquí en Marbella en este año 2023. Y han podido también escuchar la explicación y el sentido que va a tener ese cartel por parte de su autor, que veía cómo recibía también esa distinción, ese reconocimiento por parte de la responsable de la delegación de fiestas, de Yolanda Marín. Bueno, nosotros que ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablarles de alimentación y de quizás nuevos conceptos que debemos poco a poco ir, no sé si incorporándolo a nuestra dieta, pero sí conociéndolo y a lo mejor quitarnos algunos prejuicios que podamos tener. Porque hemos conocido que desde hace poquito la Unión Europea ha autorizado que se pueda utilizar como alimento larvas de escarabajo. Así, por lo tanto, es el cuarto insecto que se autoriza para el consumo en nuestro continente, voy a decir, en la Unión Europea, desde que comenzó en el año 2015, que se empezó con la larva del escarabajo, era con el gusano amarillo, mejor dicho, que fue cuando comenzó, gusano amarillo de la harina en 2015. Bueno, vamos a hablar de los insectos como alimentos, los beneficios que pueden tener en nuestra alimentación y, sobre todo, quizás para muchos desconocido, el potencial económico que hay detrás
como es los criaderos de insectos. Vamos a hablar de todo esto con Javier Morayón, que está con nosotros a través de la videollamada. Él es biólogo y experto en tecnología alimentaria. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado. Bueno, yo me imagino, claro, lo primero, cuando la reacción de todo el mundo, ¿no? Cuando escucha esto de que la Unión Europea autoriza que las larvas de escarabajo se puedan utilizar como alimento, más de alguno dirá, ¿esto qué es? Pero claro, es algo que ya, sobre todo creo que en el continente asiático, sí se utiliza. Y además sería un producto muy rico en proteínas y otro tipo de nutrientes, ¿no? Sí, de hecho se calcula la FAO, que es la sección que se encarga de la nutrición de la ONU, calcula que son unos 2.000 millones de personas los que diariamente en el mundo se alimentan sin problema de insectos. Y se calcula en más de 1.500 las especies que son potencialmente explotables en la alimentación humana. Y desde luego, acabamos hace creo que un mes, ¿no? Creo que llegamos a la cifra de 8.000 millones de personas que ya somos sobre el planeta y desde luego no deberíamos de rechazar ninguna fuente de alimentación y desde luego no una tan fecunda como pueden ser los insectos, como bien has apuntado, por ejemplo, en contenido de proteínas. Los insectos en peso, en porcentaje en peso, tienen más contenido en proteínas que, por ejemplo, la carne de ternera. Y luego, además, la sostenibilidad que supondría, ¿no?, el incorporar este tipo de alimentos en nuestra dieta con respecto a lo que supone, sí, por ejemplo, el criar a una ternera, los efectos que podría tener, los efectos que tiene también el cuidado, la crianza de esos animales tradicionales, por ejemplo, en el medio ambiente. Sí, desde luego, ese es el gran punto a favor de los insectos. Pensemos que 1 kilo de ternera produce unos 27 kilos de CO2 en el ambiente. El de cerdo y el de pollo, bastante menos, 4,8 y 3,5 respectivamente, pero aún así siguen siendo mucho más de lo que produciría 1 kilo de insectos. Es decir, que en las circunstancias que nos encontramos ahora mismo, con un cambio climático que ya es innegable, y con la perspectiva que tenemos a pocos años vista, está claro que debemos de mirar todo lo que sea nuestra huella ecológica y la huella de producción de CO2, y en eso los insectos ganan por goleada. Y es está casi a la vuelta de la esquina que las leyes, concretamente las leyes europeas, pues empiecen a sancionar este tipo de producciones, o bien beneficiando a las que menos CO2 produzcan, o perjudicando o sancionando a las que más lo hagan. Ajá. Bueno, está claro que tiene muchos beneficios. Ahora es cómo podemos introducirlo en nuestros hábitos alimentarios, porque claro, es que a lo mejor uno ve y dice, yo es que no me veo comiéndome, por ejemplo, un grillo así, aunque esté frito o algo, comiendo más. ¿Cómo lo podemos introducir? Porque esto es un choque ahora mismo para la inmensa mayoría. Tú le hablas de comerse un insecto y creo que la primera sensación va a ser de rechazo, de repulsa. Bueno, sin duda, pero bueno, como todo es costumbre, pensemos que no hace demasiado alimentos como las vieiras o los centollos se despreciaban, pues no se comían ni que se consumían. Incluso la langosta en el siglo XIX, en la costa de Massachusetts, donde está Boston, Estados Unidos, se consideraba un alimento que solo se lo tomaban los presidiarios. Y de hecho hay una ley del siglo XIX muy llamativa que se prohibía añadir más de 3 veces por semana la langosta en el menú de los presidiarios. Al final es costumbre, es decir, y realmente no hay tanta diferencia entre un saltamonte y un langostino. O la primera persona que se tomó una babosa ostra, pues tampoco le apetecería mucho, tendría que tener mucha hambre la criatura. Entonces, estos son costumbres y sobre todo
va a ser fácil la introducción porque la introducción en las dietas, sobre todo en la Europa occidental, no va a ser directamente una larva de escarabajo del estiércol, sino que seguramente se haga a través de harinas. Entonces, cuando esa larva del escarabajo del estiércol esté, por ejemplo, en la harina que se necesita para hacer un bizcocho o una galleta, pues seguramente sea algo mucho más asimilable y poco a poco se irá introduciendo otra forma un poquito más dura. Ahí estoy contigo, de a lo mejor el insecto en su morfología normal, que eso todavía creo que en Europa no estamos Es preparados. que te digo, Javier, yo te digo, más de alguno habrá visto programas de estos de españoles por el mundo, famoso de Tailandia, y está ahí comiéndose un escarabajo ahí a la parrilla. O sea, te digo, ese tipo de cosas, claro, que ahora mismo nos parece un choque de cultura. Pero claro, hemos visto que se va a autorizar empleo culinario, hemos dicho, en harinas, también desecada, en pasta, congelada y en polvo de las larvas. Entonces, un poco, este tipo de productos, ¿cómo son? Porque hablamos de en polvo de larvas, bueno, quizás lo podemos ver ahí como un condimento, pero explícanos un poco ese uso alimentario o estas fórmulas que le van a dar. Bueno, es decir, en tecnología alimentaria al final lo que busca la industria son productos que complementen y que tengan maleabilidad, es decir, que sean capaces de componer alimentos complejos. Entonces ahí las proteínas, por ejemplo, juegan un papel importantísimo, porque las proteínas prácticamente le podemos dar la forma que queramos. Pensemos, por ejemplo, en el surimi de pescado que al final no es otra cosa que proteínas de pescado que luego le damos la forma que queremos. Por ejemplo, un palito de cangrejo no ha visto en su vida al cangrejo. Sin embargo, se le puede dar la forma, la textura que queremos y luego se le añade los saborizantes o los colorantes que a la industria le interesa. Igual, pues, el surimi que simula las angulas, etcétera. Entonces, la clave en estos alimentos es que tienen muchas proteínas, por lo tanto son muy maleables. En industria alimentaria se puede hacer casi cualquier cosa. Entonces, conseguir un producto que tiene un contenido en proteína tan alto, pues da mucho juego a la industria. Entonces, se utilizarían este tipo de pastas, este tipo de liofilizados, este tipo de productos para hacer un montón de cosas. Pero incluso para complementar alimentos que en un momento determinado simplemente serían ricos en hidrato de carbono, como podría ser una galleta, pues en este caso podríamos tener galletas con alto contenido proteico. Por ejemplo, Javier. sería un valor añadido a esas galletas y que per se pues ya permitiría a la industria cobrarlo más caro y tener un margen de beneficio mucho mayor. Es decir, el campo que se abre es súper interesante, lo miremos por donde lo miremos, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de tecnología alimentaria o desde el punto de vista de complementación o suplementación a alimentos normales. Temas de alergias, teniendo en cuenta que cada vez son más comunes alergias o intolerancias alimentarias. No sé si estamos hablando ahora de un campo nuevo en el tema de consumo de insectos, algo que la gente no sabe si puede tener algún tipo de intolerancia a algo. No sé si ahí hay que tener algunas precauciones. Sí, de hecho, lo que se recomienda es sobre todo a las personas que tienen alergias a los crustáceos, ¿de acuerdo? Que tengan mucho cuidado con la incorporación de este tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, la incorporación tendría que ser muy poco a poco y ver cada persona cómo reacciona. De hecho, en este último alimento se incluye también las personas que son alérgicas a los ácaros, ¿de acuerdo? En el escarabajo del estiércol. Entonces, pero pensemos que para que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria autorice, y de hecho solo ha autorizado 4 hasta ahora, pensemos en las más de 1.500 especies que he comentado al principio, que potencialmente pueden ser alimento para el ser humano, hasta ahora se han autorizado 4. Es decir, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria va muy lenta y va siempre sobre seguro. Entonces, lo que analiza simplemente o empieza a analizar son alimentos que lleven mucho tiempo consumidos de forma natural en otros países
por millones de personas y que no hayan registrado ningún tipo de problema. Entonces, esos alimentos los empieza a estudiar, empieza a incorporar literatura científica, empieza a comprobar pues todos los ensayos científicos que se hagan o que se han hecho, y con toda esa información recopilada valora si autoriza o no autoriza. Entonces, cuando el alimento está autorizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tenemos que tener muchísima garantía de que ese alimento ha pasado un montón de filtros. Aún así, si es verdad que como somos millones de personas, pues hay gente que determinadas sensibilidades, en este caso, por ejemplo, compatible con los crustáceos, con los ácaros, pues les puede generar problemas. ¿Esto indica algo? No, no indica nada. Simplemente que estas personas pues tienen que incorporarlos poco a poco y ver qué pasa. Pero esto no indica o no desmerece la potencialidad nutricional del alimento. Pensemos también con alimentos que todo el mundo reconoce como superalimentos casi, como pueden ser las nueces, que es un alimento altísimo en omega 3, que fibra, fabuloso en todos los sentidos. Sin embargo, hay mucha gente que es alérgica a las nueces, incluso les puede provocar shock anafiláctico y llegar a morir. Entonces, en fin, que este alimento potencialmente en muy pocas personas pueda suponer un problema de intolerancia no significa que lo tengamos que desechar, ni mucho menos. Bueno, Javier, siempre que se habla del tema de alimentación, dice, bueno, hay que incorporar, tenemos que tomar tantas dosis, por ejemplo, de legumbres, las carnes intentar evitarlas, las carnes rojas, o solo un consumo esporádico, el pescado añadirlo más. Y ahora que hablamos de insectos, como un poco en su consumo, ¿cómo sería de recomendable? Bueno, sobre todo destacarían por su contenido en proteínas, con lo cual nos iríamos al porcentaje de proteína. El porcentaje de proteína, según la OMS, hay que calcularlo en 0,809 gramos por kilogramo de peso. Estaría en torno al 16, 17, 18% de nuestra dieta, ¿de acuerdo? Entonces, debería de contabilizarse en esa zona. Entonces, tendríamos que ver qué grado de pureza proteica tiene el alimento en cuestión y ver qué supone el cómputo global de nuestra dieta diaria a nivel de proteína. Luego también tiene cierto contenido en grasa, pero es más bajito. Es más bajito y la grasa, como tiene un margen superior, es decir, en torno a lo mejor al 25 o 30%, pues ahí no tendría que ir tan ajustado como las proteínas. Y además, he de decir que las grasas de la mayoría de los insectos son grasas interesantes. Aparecen ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, que nos vienen bastante bien para el perfil lipídico de nuestra sangre, por ejemplo. Bueno, también está detrás quizás, puede haber una incipiente industria alimentaria en las granjas, lo que podríamos decir granjas de insectos. Sí, sí, ¿no? Y ya hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, están siendo pioneros y al final el que da primero da dos veces. Y no es necesariamente para el consumo humano. Las fábricas que ahora mismo mejor están funcionando son las que generan harinas para piensos de ganadería y de piscifactoría. Es decir, estos mismos contenidos, altísimo contenido en proteína, pues interesantísimo, por ejemplo, para los piensos de ganadería, porque vamos a conseguir altos contenidos en proteína que luego se va a transformar en mejor producción de kilo de carne, por ejemplo, o en piscifactoría, pues en mejor producción de kilo de salmón, de kilo de lubina, de kilo de dorada. Y pensemos esto en un contexto actual, como por ejemplo la guerra de Ucrania, que Ucrania pasa por ser el gran granero del mundo, que ahora mismo pues hay muchísimos problemas con el tema de los piensos. Es decir, los que se están posicionando en este terreno, en la producción de harinas de alto contenido proteico, por tanto alto contenido nutricional, de cara a ganadería o piscifactoría, pues realmente lo están haciendo muy bien y sin duda tienen un futuro muy brillante. Bueno, como decíamos, me imagino que entonces para el uso alimentario para animales estaríamos hablando también de los cuatro tipos de insectos que ha utilizado la Unión Europea, no ninguno más.
Sí, efectivamente, los cuatro seguros. Yo en legislación veterinaria ahí me pierdo un poco, no sabría decirte exactamente si hay más especies autorizadas, porque ahí tendríamos que traer a un experto en veterinaria, pero funciona exactamente igual, es decir, tiene que aprobarlo la Unión Europea, pasa unos controles muy exhaustivos y al final estamos hablando de una producción altísima comparada con las producciones que podemos tener con mamíferos o aves. Con lo cual es una baja inversión porque en muy poco espacio de terreno se pueden producir muchísimos kilos de alimento y al final, bueno, pues sin duda la rentabilidad es más que llamativa. Bueno, pues también, como decíamos, hay un interés económico para una nueva industria que puede surgir, como están viendo, de la cría de esos insectos para después pues, poder utilizarse en la creación de alimentos, que ya han visto que están autorizados, pero vienen autorizados después de un extenso estudio y pruebas, como nos ha contado Javier Morayón, para prever el tema de alergias y demás. Como decíamos, viene todo un poco con esa garantía sanitaria y bueno, hay que decir que esta petición venía de una empresa francesa que llevaba varios años intentando, ¿no?, incorporar lo que era la larva de escarabajo, y ha sido finalmente, ¿no?, cuando lo han autorizado. Sí, de hecho, si uno se lee el reglamento que autoriza, te viene específicamente el nombre de esa empresa que mencionas y de hecho le otorga una serie de cláusulas, una especie eh, de permiso o de privilegio en el que sean ellos los que sean capaces bueno, de desarrollar o producir el producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final es verdad que como en toda la industria o como toda la ciencia, pues hay que proteger las patentes, hay que proteger la investigación. Seguramente esta empresa pues haya invertido muchísimo dinero hasta que ha conseguido reunir toda la documentación, todas las investigaciones, toda la literatura científica que la Unión Europea exige y obviamente pues la Unión Europea protege este tipo de desarrollos industriales. Creo que era 5 años el nivel de protección. Bueno, pues Javier Morayón, como decíamos, biólogo y experto en tecnología alimentaria. Gracias por estar aquí, por explicarnos esto que ahora mismo nos suena muy raro, pero que a lo mejor dentro de 10 o 15 años, si alguno recuerda a lo mejor esta entrevista, dirá, pues yo me acuerdo cuando empezaron a hablar y ahora comemos insectos y tengo todo tipo de una variedad y podemos comer, y a lo mejor ya lo como habitualmente, y a lo mejor, ponte, por poner, ahora mismo me estoy tirando a la piscina, pero me dice, me he comido una paella con unos grillos, una cosa así, y que ahora no suena a chiste, pero que a lo mejor dentro de unos cuantos años puede ser perfectamente real. Pues Javier, muchas gracias. Encantado, un placer. Ya ni te pregunto qué has desayunado. Alguna cosa de estas, ¿no? ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Bueno, yo estuve en Tailandia, pero no me atreví, porque además, sobre todo por el tema de higiene, los puestos estos de grillos y que hay por allí no son nada recomendables, pero no por el alimento en sí, sino por quien lo manipula. Entonces yo no me atreví, pero simplemente por eso. Entonces, bueno, pero no tendría ningún problema, la verdad, en comerlos y sobre todo que nos lo vamos a encontrar más pronto que tarde en galletas, en bizcochos, en alimentos procesados, nos lo vamos a encontrar y yo me atrevería a decir que dentro de 2 o 3 años, cuando uno vea algún tipo de alimentos de estos suplementados o que destaques que son altos en proteínas, pues invitaría a la gente a que se leyera los ingredientes y seguramente lea algo relativo a algún insecto que forma parte de la receta. Pues nada, pues Javier, si lo pruebas nos avisas y nos dices qué tal es. A ver si sabe a pollo, como muchas cosas que no sabemos qué es, a pollo. Muchas veces ya. Bueno, pues Javier, muchas gracias y especialmente por contarnos todas estas cosas nuevas ahora mismo, pero que poco a poco la vamos a tener que ir digiriendo, nunca mejor dicho, y ver que es una realidad que vamos a tener más cerca y que puede ser el gran cambio para la estabilización en nuestro planeta, para luchar contra el cambio climático. A lo mejor puede venir por ahí también el tema de la alimentación. Pues Javier Morayón, biólogo y experto en tecnología alimentaria. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Bueno, ha sido un placer y nosotros que aprovechamos que son ya las 12:05 de la mañana para irnos a la publicidad. Bueno, igual si hubiera nos comeríamos ahora algo, ¿no? Maribel, una tapita de grillo o algo, ¿te apetece? Venga, vamos a la publicidad y ahora volvemos.